Bien, hermanos, estamos en el año 90-95 después de Cristo. Cristo no tuvo carne, era espíritu. Aparentaba tener carne, pero no tenía carne, solo era espíritu y tenía tal poder que la gente pensaba que tenía carne, porque finalmente nadie lo ha visto. Estamos en el año 95 de nuestra era, y entonces se levanta el apóstol Juan, y el apóstol Juan dice: yo lo vi, lo olí, lo sentí, lo palpé, y tenía cuerpo. ¿Quién afirmaba entonces lo contrario? Estaban haciendo el movimiento gnóstico, que tiene sus antecedentes en los filósofos como Platón, filósofos griegos que son dicotómicos, que son dualistas, que dicen que la materia es mala, toda la carne es mala, el cuerpo. Es más, el cuerpo es la cárcel del espíritu. La cárcel del espíritu. Es imposible que un Dios habite en una cárcel. No es posible que Cristo, siendo Dios, esté en una cárcel que es un cuerpo, negando la encarnación de Cristo. Este grupo se llamaba los docetas, docetismo, que viene de la palabra doquetos, que es fantasma, aparecer, parecer, pero no ser. Empezaba la iglesia a tener sus primeras guerras con el gnosticismo religioso incipiente, dualista. ¿Quién fue su exponente? Un hombre del cual tenemos pocos datos: Cerinto, el cerintismo. Jesús no tenía cuerpo, aparentaba tener cuerpo. De ahí aparece también otra faceta del gnosticismo. Gnosis es conocimiento. Esta gente decía que solamente algunos podían acceder a Dios, unos cuantos que tenían mucho conocimiento, iluminados. Y esto no ha cambiado mucho actualmente. El movimiento gnóstico tiene muchas facetas. Para ellos el cuerpo es malo, es una cárcel. Y de ahí el apóstol Pablo tuvo que pelear con estas gentes, porque decían que usted podía hacer lo que quisiera con el cuerpo, pecar abundantemente con el cuerpo. Finalmente el espíritu es otra cosa y no se mancha. Entonces Pablo tuvo que escribir a los corintios, decirle: no erréis, como en esas conversaciones. En Colosenses también Pablo luchó ahí, porque empezaron a meter temas de ángeles y culto a los ángeles. Y Cristo realmente era un ángel, aparentaba tener cuerpo, porque Dios no puede estar en una cárcel que es el cuerpo. Es más, esa cárcel hay que castigarla, esa carne hay que castigarla, lo que se conoce como ascetismo, que es castigar con ayunos, con hambre, golpearse la espalda, no comer, ascetas. Y eso también estaba entrando en Colosenses, en Colosas principalmente. Había que golpear el cuerpo. Hermano, usted tiene que ayunar y orar. No, hermano, usted tiene que ayunar y orar, porque de su corazón debe nacer el estar en contacto con el Señor. Pero no es un acto asceta que usted va a ser reconocido después de 5 días con ayuno y sale con cara demudada, pálido, y usted sienta que es más espiritual y que está a otro nivel. Eso es ascetismo, y con eso se luchó en el principio del siglo de la era cristiana. Ascetismo, docetismo, hermanos. Cristo aparentaba tener cuerpo, pero no era cuerpo. Y entonces Juan empieza con su carta de manera directa. Ni siquiera introducción le pone. Algunos dicen que no es una carta, es un sermón poético. Yo lo vi, lo olí, lo palpé, lo escuché. Vi cómo caminaba ese hombre, vi cómo comía, lo vi llorar cuando llamó al resucitado
Es más, en la última cena yo estuve oyendo los latidos de su corazón. Es de carne, tenía carne, no era un fantasma atrapado, no era un espíritu atrapado en una cárcel llamada carne. Y hermanos, el cristianismo ha peleado a través de los siglos hasta hoy mucho con la piedra de tropiezo. ¿Quién es la piedra de tropiezo? La persona de Cristo. Los testigos de Jehová, que son antiguos arrianos, tropiezan con Cristo. Cristo es algo creado, una emanación, y el Espíritu Santo es un eón, es una emanación de energía del Padre. Nuevamente, antiguos arrianos. Pero hay de todo. Le voy a dar una pequeña lista de ebionistas. El padre de Jesús es José, no el Espíritu Santo. Siglo I, los ebionistas rechazaban la preexistencia de Cristo. Los arrianos, Jesús no es Dios, es la mejor creación de Dios. ¿A quién le recuerda? A los testigos de Jehová. Los docetas, Cristo parecía tener cuerpo, pero no era en realidad, era un fantasma. El valentinianismo, el Espíritu Santo deposita al bebé en el vientre de la María, ¡pum!, como una incubadora. Valentinianismo. Apoliniarismo, Jesús no tiene alma humana, solamente alma divina, siempre tropezando con la piedra. La Biblia dice que Jesús tiene dos naturalezas, 100% hombre, 100% Dios, y Él murió como hombre por nuestros pecados. Nestorianismo, Jesús son dos personas diferentes en una. Monofisismo, solo una naturaleza, la divina, y así nestorianismo, universalismo, todos estos en contra de que Dios, el Hijo, tiene dos naturalezas, humana y divina. El ataque siempre ha estado ahí. Entonces Juan tiene ya 90 y tantos años, hace 60 años dejó de ver a Cristo y ahora anciano está escribiendo esta carta, que más bien es un poema, un sermón hecho poema, y entra directo al grano, hermanos. Primera de Juan 1:1, lo que era desde el principio. ¿Qué quiere decir con eso de lo que era? Habla del evangelio de Cristo. Algunos confunden este principio con el principio de Juan 1:1. Aunque las dos palabras son similares, Bereshit, no es el mismo principio. ¿Entiende, hermano? Primera de Juan 1:1, cuando dice desde el principio, no está hablando del principio que usa Juan 1:1, que es en el principio Dios. A ver, vayamos a Juan 1:1. Ahí está. Lo que era desde el principio, aquí sí está hablando del principio cuando se crearon los cielos y la tierra de Génesis capítulo 1, ¿de acuerdo? Pero ahora en primera de Juan 1:1 va a decir el principio de la predicación del evangelio. ¿Queda claro? Primera de Juan 1:1, lo que era desde el principio de la predicación del evangelio. ¿Correcto? Primer versículo, ¿no? Estamos abordando desde el principio. Pero como están atacando la naturaleza humana de Cristo, dice, lo que hemos oído directamente, 3 años con el Señor, lo hemos oído. Lo hemos visto con estos ojos, dice Juan, que aún viven con 90 años. Juan tenía 30 cuando andaba con Jesús, han pasado 60 años, pero aún recuerda el aroma de Jesús. Si usted pudiera ver a Juan, ¿qué le preguntaría? Yo le preguntaría, ¿cómo olía el Señor Jesús? ¿Qué es estar cerca del Dios? ¿Qué es ver sus ojos? ¿Qué es comer con Él? ¿Cómo te miraba? ¿Cómo caminaba?
cómo perdonó a la mujer adúltera, cómo hablaba con tanta ternura con la samaritana. ¿Por qué los ciegos, los cojos los siguen? ¿Por qué yo los sigo? Juan, cuéntame, ¿cómo era el Señor? Dime cómo eran sus ojos. Yo lo quiero ver. Lo que hemos visto con nuestros ojos, incluye a los apóstoles y los que lo vieron. Lo que hemos contemplado tenía carne y era Dios. No tenía pecado. Recuerde que para carne hay dos palabras: soma, que es cuerpo, y sars, que es el tema del pecado en la carne. Tenía cuerpo. Hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado. Y además lo toqué y lo palparon nuestras manos. Había testigos, hermano. Mentira, los docetas, Cerintios, estás equivocado. Tenía cuerpo. Tocante al verbo de la vida. Él es la vida, hermanos. Verso 2. Porque la vida, ¿qué es lo contrario a la vida? ¿Qué es lo contrario a la luz? Juan siempre va a usar estas dos alternancias, contrastes: vida, blanco, negro, muerte, vida, luz, tinieblas. Porque la vida, ¿a poco estaban muertos? Muertos en pecados. Porque la vida fue manifestada en Cristo. Los muertos vivieron, se había prometido. Los muertos tuvieron vida. Por eso al que no lo seguía le dije: dejad que los muertos entierren a los muertos. Están muertos aunque viven. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto con nuestros ojos humanos. Y testificamos, somos testigos nosotros los que estuvimos con Él. Y os anunciamos la vida eterna. Solo en Él hay vida eterna y se manifestó la vida eterna. La cual, esa vida, ¿dónde estaba antes de hacerse carne? Estaba con el Padre. Y por las promesas que hizo a los profetas se nos manifestó. ¿Cuándo? Como Gálatas dice, Gálatas 4:4 dice: cuando fue el tiempo, Dios cumplió su promesa enviando a su Hijo, y la vida llegó a la tierra. Hermanos, la luz llegó a las tinieblas. Por fin nacimos. Ahora sí nacimos para no morir jamás. Seremos eternos. ¿Qué dice Juan 1:14? El mismo apóstol Juan en su evangelio. Juan 1:14. Y aquel logos, verbo, la palabra emanada de Dios, que no es una energía que sale de Dios, como dicen los testigos. Después podría yo enseñarle lo que es el logos. ¿Quién usa primero este término? Heráclito es el primero que usa el logos. ¿Sí? ¿Y por qué lo aplica Juan si es un término griego? Porque la gente hablaba griego para empezar. Y aquel verbo fue hecho soma, carne, y habitó entre nosotros. Ahí está. ¿Quién está hablando? Juan. Él estuvo con 3 años con él y vimos con ojos de carne su gloria, su doxa, gloria como del unigénito del Padre. Este no es el primer engendrado. Unigénito no es el primer engendrado, ya les comenté, es un título inigualable
de ser único en su género y en su especie. Eso es unigénito, no es el primero que fue engendrado. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. En Él no hay mentira, hermano. En Él está la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Usted anda buscando la verdad, no la busque en la filosofía, en la psicología, son herramientas interesantes. Pero si está usted buscando la verdad, Él es la verdad. No es un concepto filosófico, no es un concepto humanista, simplemente Él es. En su carne, en su espíritu, Él es la verdad, pero también es la luz. La luz que alumbra el camino del hombre. Seguimos en 1 de Juan. Recuerden que se está peleando con Cerinto. Dice alguna anécdota extrabíblico que Juan le tenía tanto miedo a Cerinto que en una ocasión coincidieron en unos baños públicos y Juan salió corriendo. Dice: salgan todos del edificio, porque algo así, aquí está el hijo del diablo, o sea, Cerinto. ¿Habrá cierto o no habrá sido cierto? No lo sé. Y aquel verbo fue hecho carne. Verso 3. Lo que hemos visto y oído de Jesús, eso os anunciamos, hermano. La iglesia y el predicador está para anunciar lo que ha oído y visto de Cristo. ¿Y cuál es la fuente del predicador? La Biblia. No son los libros de filosofía, esos son agregados para una cultura general. No es propuestas humanísticas para que la iglesia crezca, no es estrategias humanas para que la iglesia crezca. Es solamente anunciando lo que hemos visto y oído. ¿Qué dice Hebreos 1:1? Dios, hablando de muchas formas y de muchas maneras, hoy sola vez habla a través de su Hijo. Esto es lo que hay que predicar en las Escrituras, para que los muertos se levanten. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Hermano, ¿quiénes son vosotros y quiénes son nosotros? Vosotros son los a los que se les dirige la carta, y nosotros son los que hemos visto, los apóstoles. Hermano, Juan quiere que usted 2000 años después tenga comunión con Él, porque Él tiene comunión con Cristo. Y para eso solamente se necesita predicar la palabra, para que usted tenga koinonía, comunión con nosotros. Porque nosotros tenemos comunión con Él, el Verbo hecho carne. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión, esa que se va a dar entre hermanos y se da entre verdaderos creyentes, esa verdadera comunión es ¿con quién? Ya lo vieron en el texto. ¿Con quién es esa comunión? Con el Padre, porque el Hijo es consustancial al Padre. Es de la misma sustancia, ousios, de la misma sustancia del Padre y del Espíritu Santo. Eso se establece en concilios posteriores, porque nuestro Señor Jesús no vino a dictar concilios ni doctrinas. El Señor solamente habló, y ahí los que estuvieron cerca compilaron, y después se unen los concilios para rechazar a los arrianos y a todos los que blasfeman. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, quien es Jesucristo, el cual tuvo carne. Y estas cosas, ¿por qué se las escribo? Para que tengan
algo que el mundo no conoce, que es el gozo. Hermanos, ¿por qué yo insisto en predicar esto? Para que tengan gozo. Si esto fuera para que no aparecieran problemas en nuestra vida, esta iglesia estuviera llena a reventar y no hubiera lugar donde meter gente. Pero esta Biblia es para que yo se las predique y que usted tenga problemas, pero en medio de los problemas tenga una experiencia que no es propia de un no creyente. Un no creyente no puede tener en su diccionario espiritual la palabra gozo. Es una experiencia no conocida para un no creyente, gozo. El creyente puede tener alegría, felicidad pasajera, placeres, pero el gozo es algo que solamente Pablo conoce, Pedro y los que son hijos de Dios. Es inaudito que alguien esté en la cárcel y se esté gozando. Es inaudito que hombres se han entregado a leones gozosos. Es una experiencia que no se puede definir, tal vez se puede describir. Estoy feliz aun cuando voy a los leones. Es ajena al no creyente, pero es particular del creyente, aquel que se goza en medio de tantas circunstancias adversas y de tantas pruebas y de tanto dolor, para que tengamos una comunión con el gozo. ¿De acuerdo? ¿Se va entendiendo hasta aquí, hermanos? Estas cosas las escribimos para que 2000 años después predicadores os las prediquen, para que vuestro gozo se cumpla. Ya no tengo dinero, ya perdí el gozo. Ya me enfermé, ya perdí el gozo. Ya en medio de eso hay algo inexplicable que solo el creyente tiene, que en medio de eso se goza. Por eso dicen que estamos locos, porque es una experiencia ajena al mundo. Es una experiencia que es propia de un creyente. No le estoy buscando que vaya a buscar aflicciones para que esté gozoso, sino que en medio de las aflicciones se goce, porque las aflicciones llegan solitas, sin que nadie las invite a la casa. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Vamos a entrar a un punto particular que es la luz, porque Dios, es una característica de Dios que es la luz. Pero hermano, ¿qué es la luz? ¿Quién me define qué es la luz? Una hermana una vez cuestionó a un titulado astrofísico y le preguntó, ¿qué es la luz? Y este astrofísico lo que le respondió fue lo siguiente: la luz es, según la física, es la radiación visible para el ojo humano. Es lo que su ojo puede captar y entender su cerebro como luz, contrario a las tinieblas. Y que es parte de la energía. Pero le dijo el astrólogo, el astrofísico, pero quiero ser honesto, aún no sabemos qué es la luz. Solo alcanzamos a ver cómo se manifiesta en nuestros ojos, pero no sabemos qué es la luz. Usted tiene aquí focos, pero eso viene del cuarto día de la creación, donde Dios pone lumbreras en el cielo, de donde viene esta luz solar que da luz a todo, la energía. Y ya no podemos saber más qué es la luz. Pero veamos qué es la luz en el hebreo. En el hebreo la palabra luz es or. Y está formada por 3 letras la palabra luz. Estas letras son Aleph, Bak y Reish. Discúlpeme que yo no sepa hebreo, pero creo que usted tampoco, pero vamos a Aleph, se oye bonito, ¿no? Bak y Reish.
Y el hecho de saber hebreo o no lo hace más espiritual ni más cercano a Dios. Es que a Dios le gusta que le canten en hebreo. Es que a Dios le gusta que le hable a usted en hebreo. Mentira. Si usted se va a salvar, va a ser en español o en inglés, según la nacionalidad de cada quien. Pero hay cosas interesantes como estas. Estas 3 letras que se leen de derecha a izquierda, atrás de cada letra hay un pictograma. ¿Qué es un pictograma? Es una figura que te señala un elemento, una realidad. Por ejemplo, usted va a entrar al baño, pero en el baño hay 2 pictogramas. Uno dice mujeres y otro dice hombres. No lo dice con letra, pero lo dice con un pictograma, con una figura. Usted va manejando rumbo a Puebla y encuentra que hay una flecha que dice a la derecha. No dice con palabras, pero hay una flecha así, y ese es un pictograma. ¿Está bien? Atrás de cada una de estas letras hay un pictograma. Pasamos a los pictogramas. Atrás de la palabra Aleph es un pictograma de un toro. Atrás del pictograma Bak, esto es un clavo, y Reis es un rostro humano. Estos 3 pictogramas son la palabra Or en hebreo. El primer pictograma, que es el toro, significa poder, fuerza, autoridad. El segundo es un clavo, sujeto. Y este rostro, Reis, es unigénito, hombre. Por lo tanto, la palabra luz en hebreo es Or, y de acuerdo a los pictogramas significa el primogénito o el unigénito, sujeto a la autoridad. Cristo siempre dijo que Él estaba sujeto a la autoridad del Padre. ¿Es cierto o no? Y esa es la palabra luz. La palabra luz, Or, significa estar sujeto a la autoridad del Padre. Y cuando usted está sujeto a la autoridad de Cristo, usted tiene Or, o sea, usted tiene luz. Cuando usted está sujeto a todos los mandamientos del Señor y lo ama, usted es luz en medio de un mundo de tinieblas. ¿Se entiende esto, hermanos? La palabra tinieblas es yosek, que es negativo por esencia. La palabra noche no es tan oscura. La palabra noche es lagil. Es un término neutro, noche. Pero tinieblas es yosek, oscuro. O sea, una vez explicado en hebreo qué es luz, en griego es fos, donde viene la palabra fósforo. Pero aquí la traducimos al hebreo para que vea usted de qué se está tratando. Sujeción a la autoridad. ¿De acuerdo? Una vez explicado esto, hermano, vamos a ver qué dice el texto sobre la luz. ¿No está aburrido, hermano? ¿No está cansado? Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Quién es Él? Y está hablando alguien que lo vio 3 años, lo despidió en la cruz, hermano. Este varón estuvo a pie de cruz, hermano, el único varón que estuvo con Él. Esto oímos de Él y os anunciamos 2 puntos. ¿Qué es lo que os anuncian? Dios es luz. Cristo es Dios y está sujeto al Padre cuando Él estuvo en la tierra. Hoy que está con Él a la diestra es Dios también. Y usted, para ser luz, debe amar al Señor. Nadie puede cumplir todos sus mandamientos, pero sí los amamos. Amamos sus mandamientos, aunque no los cumplimos todos, por supuesto, pero lo amamos. Y eres luz. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Hermano, yo cuando veo tanta gente bien intencionado en sectas,
pensando que se comen cada domingo al Señor su carne y su sangre, pensando que además otro grupo, que además ellos nos llaman sectas, y con alguna razón, porque hay grupos evangélicos que no son evangélicos ni cristianos, pero se llaman evangélicos. ¿Puede un hijo de Dios tener tinieblas? No. Tinieblas en cuanto a quién es Él. No puede tener tinieblas. Puede estar un tiempo en tinieblas, engañado en grupos sectarios peligrosos, pero Dios lo va a traer. Le voy a decir por qué. Porque tener una visión adecuada de quién es Cristo es ser salvo. O sea, no puedes salvarte con una distorsión absoluta de quién es Cristo. Pensar que lo vas a crucificar cada domingo en cada transacción es permanecer en tinieblas. Creer que Cristo solo está para servirte, es un Dios pequeño que solo lo usas para hacer dinero, estás en tinieblas, no tienes una concepción de quién es Él y entonces no eres salvo. Porque Dios no salva a la gente con nada más con la buena intención de la gente. Dejar tu salvación a un pastor que no es un verdadero pastor, que es un lobo, pensando que cuando llegues frente al Señor vas a decir, Él fue el que me engañó, eso es un error muy grave. Nadie que es salvo permanece en tinieblas, al menos por mucho tiempo, porque Él es luz. Obediencia al Señor. Cuando no conoces la Escritura profundamente, ¿cómo puedes decir que estás en luz? La afirmación de una visión adecuada de Cristo constituye la primera prueba de una comunión verdadera. Hay una comunión verdadera en base a la verdad, no en base a un concepto distorsionado de Cristo. No te engañes, aunque sean muchos los que van a ese grupo, si no tienen un concepto bíblico real, profundo de Cristo, son tinieblas. Muchos querrán salvarse, muchos tocarán y no se les abrirá. Teman, hermanos, teman. Está en juego su salvación. Vean si aman realmente a Cristo o no, si lo desean. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, hermano, es luz, no es tinieblas. Dios sabe que lo amo, aunque no entiendo nada de la Biblia. No. Dios es luz. En Él no hay ningunas tinieblas. Por eso es que somos felices. En medio de tanto problema somos felices, porque hay luz. Y esa luz que es, piensas que es solar, es eléctrica, no. El conocimiento sujeto al Señor, amándolo en medio de las circunstancias. Pero algunos versículos relacionados a la luz, hay varios, toda la Biblia es luz, pero veamos algunos. Génesis 1:3. ¿Qué dice Génesis 1:3? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿De acuerdo, hermanos? La luz es un concepto que encierra mucho. ¿Qué es la luz? La luz puede ser la verdad, y la luz de la verdad te lleva a una vida moral, no moralista. Juan 8:12, Evangelio de Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, 2 puntos. Yo soy, fíjese, yo soy la luz. Está sujeto al Padre y nosotros sujetos a Cristo, y por eso tenemos luz espiritual. Yo soy la luz del mundo, un mundo en tinieblas.
El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, que es Cristo. Por lo tanto, hermano, si alguien no ha conocido profundamente a Cristo a través de la Escritura, aunque haya sido muy bien intencionado y haya ido a iglesias grandes donde no creo que tanta gente se pierda, ¿sí? Millones de vacas, no creo que estén erradas. No es por número, hermano, es manada pequeña. Andar en luz. Tenemos más versículos, hermano. Juan 3:19, ahí mismo. Juan 3:19. Y hermanos, esta es la condenación. No que porque no fuiste a misa, no porque no fuiste al culto, no, la condenación es esta. ¿Cuál? Que la luz, ¿quién es la luz? La luz vino al mundo y los hombres amaron más las Yosek, tinieblas, que la luz. ¿Pero por qué? Porque son malos. Por eso nada más. Y el humanismo, ¿qué dice? El hombre no es malo, o al menos no es tan malo. La Biblia dice que el hombre es malo. ¿Por qué? Porque ama las tinieblas y no ama a Cristo. Tanto no ama a Cristo que busca iglesias donde todo sea light, ligero, barato, donde le dicen a usted que usted es salvo solamente por dar un diezmo. No aman la luz, aman las tinieblas. Pero tenemos más, por ejemplo, Mateo 5:14. Mateo 5:14. Los que me siguen, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Brilla, hermanos. Ustedes, hermanos, sois la luz del mundo. ¿De acuerdo? Ahora, hermanos, la luz en dos sentidos representa dos cosas. Representa la verdad. Cuando alguien tiene la luz, tiene la verdad. La luz representa la verdad. 1. Y 2. La luz está vinculada con la virtud y la conducta moral y la santidad. Alguien que tiene luz es moral, es virtuoso, está apartado, santo. En esos dos sentidos se concibe la luz, en la verdad y la moral. La palabra luz, hermano, capta la esencia de Dios. Este mundo está en tinieblas. Véalo, está en tinieblas. ¿Qué dice Juan 3:19? Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras, ya lo habíamos visto. Y hermano, un versículo maravilloso que dejé así como para el final, hermanos, porque yo no sé cuándo entró la luz en mí. Hablo del conocimiento. No tengo un día específico. No fue como Saulo de Tarso, que fue tirado a caballo cuando iba a Damasco y él sabe qué día fue su conversión. Yo no la sé. Lo que sé es que en mí hay luz porque amo al Señor, no porque cumplo todos sus mandamientos, que debería de ser, pero lo amo. Con toda mi imperfectibilidad humana, lo deseo, lo amo, lo anhelo, estoy enamorado de Él, lo confieso. No sé cuándo sucedió eso, pero sucedió.
la luz. Vea, 2 Corintios 4:6. Esto fue lo que me pasó, no sé cuándo. No tengo la fecha, algunos sí la pueden tener. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas, nuestra vida antes de Cristo, eran tinieblas, hermano. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y un momento sentí que esta era la verdad, porque Dios me lo puso así. Y entonces mi vida, después de ser tinieblas, ahora es luz. Es Él, ¿ya vieron? Es Él que resplandeció en nuestros corazones muertos, de piedra, llenos de tiniebla, y de pronto ese corazón explotó en luz, que no puedo explicar más porque son términos metafísicos. Ese espíritu, ¿qué pasó? ¿Se metió al DNA de cada célula? No sé, la Biblia no lo explica. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Y el ciego vio, el leproso se limpió, el cojo caminó, y el pecador vivió. Y la luz se hizo en nuestros corazones. Es algo que intelectualmente el impío no conoce. Es algo que el impío, el que no conoce de Cristo, no sabe esto. Hace un esfuerzo por entendernos qué nos pasó, pero no lo entenderá a menos que naciere de nuevo. Y esto no es por voluntad de carne ni de sangre. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento. ¿Cómo dices que amas a Jesús y no te interesa toda la semana? Toda la semana no te interesa y el domingo te cuesta un terrible esfuerzo venir a la comunión con Cristo, y dices que lo amas y crees que eres luz y no lo amas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad, que es hermana de la luz. Lo contrario, pero si andamos en luz, como Él está en la luz y Él es la luz, tenemos comunión unos con otros, nos amamos, nos perdonamos, nos soportamos. ¿Por qué? Porque lo amamos a Él. Somos celosos con la doctrina, somos amorosos, el equilibrio para que amemos unos a otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué tiempo nos limpia, hermano? En lo que nos volvemos a manchar. No es como la expiación eucarística católica que te limpia cuando tomas el cuerpo de Cristo y entonces ya estás libre de pecado. ¿Qué tiempo? Si aún antes de sentarte otra vez en la silla de donde veniste ya pecaste con la mirada. ¿Qué tiempo te perdona esa Eucaristía? Cuando eres creyente, estás limpio por la sangre de Cristo. Ahora vete y no peques más. Limpio, posicional, santidad posicional. Eres santo. La justicia de Cristo, que vivió una vida perfecta, sin ningún defecto, es imputada a ti. Él pagó por el pecado y la sangre de Cristo te limpia de todo. ¿Qué tanto? Siempre. Ahora no peques más. ¿Te entendió? Qué maravilloso es esto. Eso es luz. La luz del conocimiento
de la verdad hace que tengas gozo, hace que puedas enfrentar enfermedades y la muerte si fuese necesario. Que algún día todos vamos a, ¿o no? ¿Hay algún Matusalén acá? Bueno, también Matusalén se fue, cumpliendo 696. Se fue. No 666, porque ya vi ojos así. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero hay un problema docético. Aquí aparece otra vez el gnosticismo primitivo con el cual luchó la iglesia primitiva, y es lo que pasaba en Corintios. Usted puede pecar con su cuerpo, no hay problema. El espíritu es otra cosa, porque este cuerpo es la cárcel del espíritu. Así que pueden hacer con su cuerpo lo que quieran mientras no se contamine el espíritu. ¿De acuerdo? Esa es la postura gnóstica, docética, de Cerinto. Pero ¿qué dice? Si decimos que no tenemos pecado, por esta doctrina que dice el que pecó fue el cuerpo, mi espíritu está limpio, el que peca es el cuerpo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Somos pecadores o no? ¿Redimidos por la gracia? Sí. Ahora, vean esta, hay que entender esta parte. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ese si confesamos nuestros pecados no es de que usted pecó y va y lo confiesa con Cristo. No. Confesamos nuestros pecados le llamamos pecado a todo lo que Dios le llama pecado. O sea, confesamos lo mismo que Dios. ¿Ahí se está entendiendo? Confesamos lo mismo que Dios. Si Dios dice que la homosexualidad es pecado, ¿nosotros qué decimos? Que es pecado. Así se le venga el mundo encima, porque usted confiesa lo mismo que Cristo confiesa. ¿De acuerdo? Aparte está el versículo de Proverbios de que aquel que confiesa su pecado y se aparta de él es perdonado. Eso es malo, debemos de hacer. Proverbios 28:13. Eso está bien. Usted pecó, confiesa su pecado con el Señor y usted se aparta y es restaurado. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Correcto, así debe de ser. Pero aquí el versículo no está hablando de esto. Está hablando de que todo lo que Dios confiesa que es pecado, usted también lo confiesa. Y si alguna vez a usted en público le preguntan si la homosexualidad es pecado, usted no debe decir lo que usted piensa, sino usted debe decir lo que Dios cree que es ese pecado. ¿Qué piensa usted del pecado? Bueno, lo que yo pienso es relativo. La Biblia dice que la homosexualidad es uno de los pecados más terribles que hay. ¿De acuerdo? Porque yo confieso lo que Dios confiesa. A eso se refiere este versículo. Ahora vamos a volverlo a leer. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que el que pecó fue el cuerpo y no mi espíritu, pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está con nosotros. Hermano, cuando la palabra de Dios no está con alguien, aunque sea religioso, no ha visto la luz. Y por eso hay tantas sectas que prosperan, porque hacen sentir a la gente salva, las hacen sentir bien consigo mismo, con su propio corazón impío, y creen que son salvas siendo religiosos,
Pero la Biblia dice, si su palabra no está en nosotros, lo hacemos a él mentiroso, porque ya no caminamos por conceptos bíblicos, sino por juicios humanos. Aquel que no le enseña a usted la palabra texto a texto es un traidor al Señor. Es un lobo, estepario, como lo que quieran ver. Aquel que no le enseña el texto a texto no tiene la verdad. Lo que ha formado es un club, por cierto, muy exitosos, pero no ha formado una iglesia, gente que sigue y la palabra. Parece que soy muy duro, hermano, pero estamos frente a uno de los hombres más duros de la Escritura, Juan. Ahí es blanco o negro, ¿eh? Ahí es luz o tinieblas. Y no está en contra de la gracia de Romanos 1 y 3 de Pablo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y lo hacemos a él mentiroso. ¿De acuerdo, mis hermanos? Entramos a una de las cartas más duras, que algunos dicen que no es una carta, no tiene la estructura de una carta, más bien de un sermón hecho poesía. Este sermón, hermano, va a caminar, va a dar vueltas en tres cosas: felicidad, santidad y seguridad. O sea, gozo, santidad y seguridad. Juan va a estar dando vuelta y vuelta en toda esta carta. ¿Qué le parece, hermano? ¿Es correcto que usted haya luz? ¿Se da cuenta cuánta gente camina bajo sus propios conceptos? De pensando que va a una iglesia y ya cree que es salvo, cuando no tiene la luz del entendimiento, cuando no ama sentarse por ratos a leer la Biblia, cuando no ama tener comunión con su Señor, y aún así dice que no tiene pecado. Y su palabra no está en nosotros, hermano. No se preocupe, si usted es un verdadero creyente, déjeme decirle, quiero levantarle también, que el que comenzó la buena obra la va a terminar hasta el día del fin. Y además, por los cuales murió Cristo, ni uno, óigame bien, ni uno se va a perder. Anímese. Y si usted ve el video y se está inquietando, anímese por buscar el texto a texto. ¿Qué realmente quiso decir Dios a través de este hombre Juan? ¿Y qué me dice a mí? Porque no puede haber un salvo con tinieblas, y la palabra es luz. Por eso esta mañana ha sido impartida la luz, así como en muchos otros lugares religiosos se han impartido tinieblas o noche. Pero confíe, el que comenzó la buena obra la terminará hasta el fin. Él es perfecto, hermano. Ni uno, ni una pechuga, hermano, ni una piernita de un hombre salvo se va a perder, porque la sangre de Cristo tiene poder. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos de pie. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Oremos, hermano, oremos así. Padre, en el nombre de Jesús, en nuestro ser hay gozo, Señor, en medio de tanta aflicción que padecemos. Hay un gozo inefable que sobrepasa todo entendimiento y no sabemos cómo escribirlo o describirlo con palabras, pero es algo que el no creyente no conoce. Anhelamos que gente se acerque a la Escritura y en ellos salga la luz, como bien lo dijiste en la segunda carta de Corintios, Señor, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandece en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento en el rostro, en la faz de Jesucristo. Gracias, porque un día andábamos en tinieblas, Señor, y de pronto la luz inundó nuestros corazones, sobrepasó de gracia.
Hoy cuando nos acordamos de tu cruz, lloramos, te deseamos, te amamos, queremos estar contigo más tiempo. Estamos enamorados de ti, Señor, pero no un amor como el mundo lo profesa, sino es algo entrañable que tú pones en nosotros. Anhelo que mis hermanos sean consolidados en la fe a través de la palabra. Gracias. Hemos sido muy duros con otros grupos religiosos, Señor, pero si no impartimos la verdad, ¿cómo será el día en que estemos frente a ti? ¿Que fuimos cobardes? ¿Que tuvimos miedo a represalias? Señor, danos ese carácter de Elías, ese carácter que tenían los hombres como el Bautista. Llénanos de valor, inteligencia para hacer luz. Gracias, Padre, porque lo vil y lo despreciado de este mundo usted tomó para anunciar su evangelio. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a despedirnos con las bendiciones arónica, sacerdotal, y la bendición del libro, la carta de Corintios. Hermosas despedidas, ¿verdad, hermano? Hermosas. ¿Qué dice la primera? Jehová te bendiga y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y el pueblo dice amén. Bien, hermanos que nos ven por internet, deseamos que esta predicación llena de escritura y de valentía sea para que su corazón sea redarguido. Y si está usted en un grupo donde no se está predicando la palabra de Dios, ore al Señor para que Dios envíe siervos, gente conocedora de la escritura, humilde, que le enseñe a usted, y entonces resplandezca la luz en vuestro corazón. Lo deseamos con todo nuestro corazón. Y hermanos, el próximo domingo, 1 de Juan capítulo 2, estudien por favor, anhelen al Señor y nos veremos el próximo domingo. Hasta entonces, queridos hermanos. Amén.